era, es que ya lo hice, pero el 314, por ejemplo, menciona algo de que lo compares con otro eje, o sea, haciendo el ejercicio 2 veces, pero el ¿Cuál? otro eje tenía un Ah, diámetro ok, de ok. 905. Con un diámetro diferente nada más. Este problema prácticamente es el mismo que les dejé de tarea el otro día. Sí, pero a lo que voy es, ve que comentó que explicáramos, fundamentáramos los procedimientos y todo Ah, eso. bueno, El en siguiente, este caso no hay mucho que explicar porque las fórmulas que hay que usar es la es lo mismo. fórmula. Sí, sí, aquí Sí. no hay mucho que explicar porque hay que usar la fórmula que de R, la de fuerza centrífuga, y la de frecuencia natural y no hay nada. Donde sí hay que explicar es en el 3.1 y el 3.5. Ahí sí, si ustedes van y consultan el solucionario, porque ya sé que ya lo tienen muchos, de la manga saca ahí un valor medio raro. Entonces, para que lo No, hagan bajo un procedimiento razonable. Ah, ok, perfecto. Solamente explicamos el 3.1 y el 3.5. Sí, exacto, exacto. No todos, porque si no, imagínense ponerse a deducir todas, es como si fueran a copiar de todas las deducciones que yo ya les expliqué, ¿no? Entonces, no, les va a ser mucho, no. Solo es del 3.1 y del 3.5. Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí, Solo sí, de... sí, sí, Ok, ya sale. quedaron. Bien, les voy a compartir imagen para empezar la unidad número 4. La unidad número 4 se llama balanceo de rotores. ¿Cuál es la definición de balanceo? Dice que es una técnica que sirve para eliminar o reducir las fuerzas de inercia indeseables en una máquina. Ustedes ya saben que cualquier máquina rotatoria, un motor eléctrico, un volante, etcétera, etcétera, en su mayoría, la gran mayoría de las máquinas rotatorias son redondas, pero por ahí hay una que otra máquina rotatoria que no necesariamente es redonda, pueden ser triangulares, formas cuadradas, no lo sé. Pero no quiero que vayan a generalizar, como decían, es que el maestro dijo que todas eran redondas, no, no es cierto. Hay unas que son, y ahorita me acordé de una máquina de esas y lo voy a buscar por internet. Bueno, ¿qué sucede con una máquina rotatoria? Deseamos que el centro geométrico de la rueda, de la máquina rotatoria, coincida, o más bien el centro de gravedad coincida con el centro geométrico. De esa manera no se generan fuerzas indeseables que dicen, ¿cuál es esa? Que cuando se mueve el centro geométrico hay una distancia del centro geométrico al centro de gravedad que se llama E y me genera una fuerza centrífuga que es la masa por la excentricidad por la velocidad angular al cuadrado. ¿Y qué es lo que me va a provocar esto? Me va a provocar vibración. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta unidad? Encontrar, o hay unas fórmulas por ahí, o aplicar esas fórmulas que hacen que esta fuerza se reduzca y como consecuencia lo que hace es mover el centro de gravedad hacia el centro geométrico. Lo más que se pueda para reducir esta fuerza de desbalance y la maquinaria no vibre. Entonces en la industria eso se usa como procedimiento de balanceo. Bueno, ¿qué rotores puedo tener? El rotor de un motor eléctrico, como este esquema que tiene aquí, el motor tiene su propio rotor, o este motor está acoplado a otro rotor diferente, donde este rotor hace un trabajo y tanto se puede desbalancear el rotor como se puede desbalancear el motor eléctrico. Aquí hay un acoplamiento directo y aquí hay un rotor que tiene este apoyo, pero aquí hay una polea y está unido por medio de bandas. De todas maneras, este rotor por el uso, por cualquier condición, se puede desbalancear y hay que hacerle procedimiento de balanceo para corregir. Este motor también se puede desbalancear y hay que corregir el desbalance que tiene el motor. Entonces, de eso se trata esta unidad. Bueno, ahora, ¿qué tipos de balanceo? ¿Qué tipo de máquinas puedo balancear? Puedo balancear ventiladores como el ventilador de su casa, ventiladores industriales grandes, bombas, ventiladores centrífugos y hay ventiladores de paletas, volantes, las llantas de automóviles, las turbinas de un avión, las turbinas de gas de una generadora de electricidad por vapor, motores eléctricos, los generadores eléctricos, que casi es lo mismo que un motor eléctrico, los volantes. ¿Saben qué es un volante?
No, profe, ¿qué es? ¿Verdad? Como el que puso en algunas prácticas, ¿no? En unos... Algo parecido así, decía volante, como el volante de la práctica número 6 por el método de caída libre que se sacaba el momento de inercia de ese volante. El disco que le sacaron el momento de inercia de masa que se colgaba, ese es un disco volante, pero se le llama volante cuando trabaja con su apoyo en el centro. Ahorita les voy a explicar con más detalles. De ahí también se pueden balancear las masas reciprocantes. ¿Cuáles son esas masas reciprocantes? Todas aquellas máquinas que cumplan con el mecanismo biela, manivela y corredera. ¿Cuáles son? Los motores de combustión interna de los automóviles o los compresores de pistón. Son máquinas que cumplen con el mecanismo biela, manivela y corredera y en general se le llama máquinas reciprocantes. Voy a cerrar esta imagen y voy a buscar la imagen de un volante. Bien, no sé si ustedes ven esta imagen. Sí, profe. Ok. Sí, Esta profe. imagen les presenta la parte resumida de una máquina. Miren, aquí está, por ejemplo. Este es un motor de un automóvil. Ese motor del automóvil tiene un eje donde gira. Estos pistones suben y bajan, para los que no saben. Y estos, cuando suben y bajan, generan la potencia de los automóviles. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿No? Pues aquí hay una explosión arriba, empuja el pistón hacia abajo y genera que este cigüeñal de vuelta. Ahora, ¿qué sucede? Estas son máquinas, el cigüeñal, voy a adelantar un poquito, el cigüeñal tiene un eje central, como esta imagen que ven aquí, pero tiene un eje descentrado, como es este que está aquí, donde va acoplado esta parte del cilindro, que en este caso que es la biela. Entonces cumple con el mecanismo. Biela, manivela es la distancia que hay de donde está acoplado la biela a donde está el eje central del cigüeñal. Es la biela, la manivela, no, pero es la biela, la manivela, que es esta parte de aquí, déjenme correr la imagen. La manivela sería la distancia que hay del centro hasta acá. Sería la manivela, biela, pero manivela, la biela, que es hasta aquí, y la corredera es el pistón. Entonces, esta es una máquina biela, manivela, corredera. Y normalmente por naturaleza es descentrada, es inestable, es vibratoria. Entonces, por esa razón, estas máquinas cuando salen de fábrica, si se dan cuenta, aquí está la parte de la distancia de aquí para acá, es la manivela, y aquí hacia atrás hay un contrapeso. ¿Por qué? Porque cuando el pistón va hacia allá, va una carrera en este sentido, le sirve de contrapeso. Y estas cigüeñales, cuando salen de fábrica, del proceso de fundición, del proceso de forjado y después de maquinado, si los instalan, el motor vibraría mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Antes de eso, balancear el cigüeñal. Ahora, este motor, ya cuando esté armado, le van a colocar aquí en la parte de afuera un disco. Es un disco metálico. ¿Qué función tiene ese disco metálico ya cuando esté girando? Dos. Una es que si es un carro estándar, cuando cambian de primera, segunda, tercera velocidad o van a meter la reversa, ¿qué es lo que sucede? Hay un disco que se acopla, que llaman disco de clutch, que cuando pisan el clutch se despega de esto. El motor nunca se para, nunca deja de girar. El volante igual. Pero yo, ¿cómo puedo cambiar la velocidad de los engranes? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pisan el clutch, se despega un plato que es el que transmite la potencia de este disco hacia el motor, hacia la caja de velocidades, cambian de velocidad, acoplan y otra vez el disco ese de pasta se pega aquí
Y entonces nuevamente ya agarra la segunda, agarra la tercera velocidad, según la que vayan seleccionando. Entonces este disco sirve para eso, pero la otra función principal que tiene es lo siguiente. El motor este tiene 1, 2, 3, 4 cilindros. Cada 360 grados el pistón hace una carrera de potencia, un empuje. Entonces, si el pistón es de 4 cilindros, ¿cada cuántos grados hay un empuje? Esta parte de la manivela de cada cilindro gira 360 grados. Todos giran 360 grados. Entonces, cada 360 grados, nada más que no todos los pistones al mismo tiempo hacen la carrera de potencia o el empuje. Lo hacen de manera distribuida, es decir, cada 90 grados le toca a un pistón empujar, hacer una carrera de potencia y que esto gire. Entonces, si este mecanismo, este volante de inercia, lo que tiene es la función de almacenar energía para que el movimiento de este sea constante. Si no, el carro haría empujes así muy bruscos. ¿Por qué? Porque cada carrera de potencia hace un empuje. Entonces, este se movería así de manera muy irregular. Y entonces, ¿qué es lo que hace este cilindro? Este disco es estabilizar el movimiento. Entonces, eso se llama volante de inercia, es su, este, su, ¿cómo se llama? Volante de inercia es su nombre. Pero no es el único lugar donde se aplica esos volantes de inercia. Entonces voy a buscar otra figura. Entonces aquí tienen los volantes de inercia de los del automóvil. Por ejemplo, esta bicicleta que ustedes observan aquí tiene un volante de inercia. ¿Dónde? Aquí está el pedal, gira, aquí hay una banda y aquí este disco que está aquí hace la función de volante de inercia. Al inicio le cuesta trabajo mover el que está haciendo ejercicio, después que agarra inercia, esta rueda ya le cuesta menos trabajo. Pero ¿para qué ponen esa inercia? Para que aquí pongan un freno y aparte le cueste el trabajo, la persona que está haciendo ejercicio haga más esfuerzo para mover este disco. Pero en las máquinas, como los motores, almacenan energía para mover, este, mover piezas y los motores consuman menos energía. Volantes de inercia industriales. Entonces, déjame buscar. Mire, aquí tienen un motor que tiene acoplado en su extremo ese volante de inercia. Déjenme buscar otras imágenes. Aquí tienen una máquina diferente. Creo que es una troqueladora de un proceso de manufactura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiene su motor eléctrico por algún lado, pero para que se mantenga girando más estable. Y al inicio el motor eléctrico le va a consumir más energía mover este volante de inercia. Pero ya una vez que se está moviendo, eso se mantiene girando por más tiempo. Y el motor eléctrico, una vez que alcanza su velocidad de operación, esto le ayuda a esta pieza a almacenar energía. Esto se llama volante de inercia. Entonces, ¿dónde otro? ¿Dónde otro? Aquí hay otro de una máquina, no sé qué tipo de máquina sea. Este es el volante de inercia. En las máquinas despulpadoras de café, en las máquinas picadoras de pasto. Esto no es una turbina. Entonces hay muchas máquinas que tienen volantes de inercia. Este es un motor eléctrico, ¿se dan cuenta? Aquí tiene un volante de inercia gigante. Y la función es almacenar energía a esos volantes de inercia. Entonces, hay muchos tipos de volantes de inercia de manera industrial, ¿no? Bueno, cierro esta imagen y a lo siguiente. Ya ven de nuevo la pantalla compartida.
Sí, profe. Bueno, ahora, las masas que les voy a dar, voy a tratar de reducir su vibración o voy a balancear, se pueden clasificar. Bueno, esta es la que ya vimos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que causa que una máquina esté desbalanceada? Hay varias, hay 5 razones. Número 1, las tolerancias de manufactura en el maquinado, el forjado y vaciado. Si yo quiero fabricar este disco, puedo conseguir una placa de acero, lo llevo al torno a maquinar, pero resulta que me dice más o menos tanto de diámetro y en ese más o menos ahí van a estar las tolerancias de maquinado. Si el disco era por vaciado, es decir, por fundición, yo tenía un molde de 5 pulgadas de diámetro y, y, este, y resulta que vacío el metal, pero resulta que en un lado me queda más de 5 pulgadas, en otra menos de 5 pulgadas, aquí más de 5, aquí menos 5, el disco me queda medio ovalado. Entonces, pero pasa las tolerancias de manufactura. Entonces, ¿qué va a hacer ese disco cuando yo lo instale? Va a vibrar. Entonces, antes de instalarlo en la parte de la máquina donde debe ir, debe de ser balanceado para evitar vibración. Entonces, ese es el primer punto. ¿Qué otra causa tolerancia o qué otra causa me causa desbalance? La tolerancia de manufactura de piezas ensambladas. Si estoy hablando de piezas individuales, las piezas individuales pueden estar desbalanceadas por su proceso de manufactura, pero cuando junto muchas piezas, como por ejemplo en un automóvil, el pistón, el árbol de levas, el cigüeñal, cada parte de ellas fue maquinada y cuando están ensambladas en conjunto van a generar vibración cada una de ellas. Entonces las tolerancias de manufactura de piezas ensambladas generan esa vibración. Otro es distorsión durante la operación. Yo este ejemplo les pongo lo siguiente. ¿Han visto un automóvil cuando de repente va caminando y de repente hace pa, pa, cada determinado tiempo explosiones? Ah, sí, Sí. sí, sí. ¿A qué creen que se deban esas explosiones? Una mala combustión. Ajá, una mala combustión, sí. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué se puede dar esa mala combustión que dice su ¿Presión que se ejerce? No, no, es por la mala combustión, pero ¿por qué se puede dar esa mala combustión? Hace rato les dije que cada cilindro ejerce una carrera de potencia cada 90 grados, pero no es exactamente los 90 grados. Cada fabricante dice que debe ser 10, 5 grados antes o hay quienes lo hacen exactamente en los 90 grados, porque acabo de ver un video. Hasta cuando yo me quedé cuando estudié esto, como 5 grados antes de llegar al punto muerto superior, se hacía encender la chispa. Bueno, será antes, las cosas han ido. Los motores de Fórmula 1, esos creo que lo hacen exactamente casi en el punto muerto superior. Bueno, ¿qué sucede? Que hay un dispositivo en la actualidad electrónico, antes era un dispositivo mecánico, que regulaba cada pistón en qué momento debía estallar la chispa para que hiciera la carrera de potencia. Pero, ¿qué pasa si ese dispositivo ahora electrónico, antes era un rotor mecánico que distribuía la corriente cada determinado número de grados, cuando ese dispositivo se descalibraba? Entonces, en vez de mandar antes de los 5 grados la chispa para la corriente eléctrica para generar la chispa, si la mandaba 10 grados después o 15 grados antes, entonces generaba una mala combustión y generaba contraexplosiones. Y eso, contraexplosión, genera vibración en el motor. Entonces, eso se le llama distorsión durante la operación de la máquina. Entonces, cada maquinaria tiene su forma de cómo puede funcionar de manera irregular y que me genere vibración. Bueno, otro concepto es, dice, incapacidad para controlar la simetría en el embobinado y la aplicación de barniz en los motores eléctricos. Un motor eléctrico lleva un rotor en su interior y lleva barniz y lleva bobinas de alambre. Las bobinas de alambre las deben de distribuir de manera muy irregular, de tal manera que de un lado tenga
una cantidad y a los 180 grados tenga lo mismo. ¿Para qué? Para que quede bien equilibrada. Bueno, una vez que colocan las bobinas, después de eso, les colocan un barniz para proteger las bobinas del calor, del polvo, humedad y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan barniz epóxico y lo dejan secar. Pero ustedes creen que en este rotor eléctrico que está aquí, que es forma de circunferencia, va a quedar ubicado la misma cantidad de barniz aquí, la misma aquí, la misma aquí, de manera muy equitativa. No, es posible que quede más barniz de un lado. Y entonces, al quedar más barniz de un lado, hay más masa y ese va a generar más fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando un rotor eléctrico está recién reparado o cuando recién sale de la fabricación? Un proceso de balanceo. ¿Por qué? Porque va a generar vibración. Luego, una vez analizadas todas estas tolerancias de desbalance, todos estos casos que me pueden generar de desbalance, si una máquina está desbalanceada, ¿qué me causa como consecuencia? ¿Ven? Desgaste prematuro de los rodamientos. Es lo primero que una máquina se le va a desgastar. Los valeros, las chumaceras, se van a desgastar rápidamente. ¿Por qué? Por la vibración, porque ejerce una fuerza centrífuga hacia el pegado a la chumacera y va a hacer que se desgaste más rápido. La otra va a producir ruido, daños al mismo equipo. Como dijimos ahorita, las bobinas se van a despegar, se va a agrietar el barniz, se van a despegar las bobinas, daños al mismo equipo. Si tiene un tablero de control donde hay manómetros, multímetros, donde hay equipos de medición eléctricos, electrónicos, pues los cables, las soldaduras se van a despegar. Entonces hay que proteger tanto que la máquina esté balanceada como el tablero de control tenga un soporte aislado de vibraciones. Todos estos, si no los detecto a tiempo, si no los voy monitoreando, y van a crecer, van a ir creciendo con el tiempo, va a llegar un momento en que ya no es posible seguir trabajando y en una empresa me va a generar pérdidas de producción. Y el caso más grave es que me va a generar pérdida de vidas humanas. Ay, ustedes van a decir, ¿cómo que un rotor y por qué pueden matar a alguien? Ahorita les voy a platicar un caso que escuché en una ocasión, ¿no? Voy a cerrar esta pantalla. No sé si ven una hoja blanca compartida. Sí. Ok. Bueno, Sí. algunos de ustedes, me imagino que han ido a TAMSA y de visita. Sí, pues, Bueno, usted nos llevó. ahí en TAMSA hay una torre, así que me acuerdo que se las mostró el viejito regañón. Déjenme borrar esto porque está muy feo. Ahí en TAMSA hay una torre de enfriamiento, hay varias, pero el viejito les mostró. Imagínense que esto es recto, ¿no? En esa torre de enfriamiento, si se acuerdan, había como una especie como de persianas así. Pero lo que tienen las torres de enfriamiento en el interior son bloques de madera en forma triangular, como barras así. Están apilados adentro. Hay un montonal. Todo esto está lleno de esta cosa. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué quieren en esa torre de enfriamiento? Enfriar agua, porque en alguna parte del proceso enfriaron tubos, enfriaron muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Enfriar agua. Dejan caer el agua por gravedad sobre estos bloques de madera y el agua va cayendo muy distribuida todo a lo largo de la torre. ¿Cómo lo enfrían? Acá en la parte de arriba, depende del tamaño de la torre, aquí hay una serie de ventiladores. Aquí le puse 3 aspas, pero imagínense que están bien equilibradas las aspas, no tan feas como las dibujé. Aquí hay una torre, un ventilador, y aquí hay otro ventilador.
Entonces, estos ventiladores que hay aquí y en esta torre, con el tiempo, ¿qué es lo que hacen? Jalar aire. El aire entra por esas ventilas, pasa por acá, intercambia calor con el agua, sube y de esa manera, lógicamente se desperdicia mucha agua. El agua ya después va a caer aquí, en parte va a caer a un recipiente ya más fría. Y parte se va a escapar aquí como agua atomizada, así en forma de partículas muy pequeñas. Esta agua, ¿qué le puede llegar a generar a las paletas de los ventiladores? Si son de metal, los puede corroer, ¿no? Exacto, si son de metal, las va a corroer, va a generar puntos de corrosión en las turbinas, en las paletas, pero no todos los puntos de corrosión son los mismos en toda cada paleta. Están de manera muy irregular y como consecuencia la corrosión ya no pesa lo mismo que el acero. La corrosión es un carburo de hierro, perdón, un óxido de hierro y entonces ya no pesa lo mismo el óxido de hierro que el metal puro. Entonces hay un desbalance de masas que cuando está girando genera fuerza. Entonces en una ocasión, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer aquí? Pues tiene que ir un técnico en vibraciones mecánicas y medir las vibraciones y hacer un balanceo en cada rotor. Pero resulta que esto no se puede balancear, no se pueden detener, a menos que en una fábrica sea pequeña. Bueno, yo voy a tener mi producción y balancear. Pero en la mayoría de los casos, este está trabajando y este lo balancea. Dejan de balancear este, ahora se van con este y todos los demás trabajan. Entonces, ¿qué sucede? Por naturaleza que cuando balancean este, el efecto de los otros le afecta a este y resulta que cuando terminan de balancear, todos están desbalanceados. Entonces, existe un procedimiento que fue creado por el doctor García Reynoso que permite balancear los rotores estos estando trabajando los demás, es decir, mide las vibraciones de este, tiene un método especial, y de tal manera que cuando vibra en trabajo todos, al final de aplicar el procedimiento, quedan completamente balanceados. Bueno, a mí me pasó una situación cuando estaba yo trabajando en Minatitlán, un alumno residente me dijo que su proyecto de residencias era detectar o instalar sensores de vibra, porque Pemex utiliza esas torres de enfriamiento. Su trabajo era seleccionar sensores de vibración para estas torres de enfriamiento para que detectaran la vibración y cuando fuera muy grave, pues cambiaran este ventilador. Entonces yo le dije, ¿para qué quieres un sensor y gastar mucho equipo? Porque tienes que tener el sensor, tienes que tener el analizador de vibraciones y que te lo mande una computadora. En cambio, es más barato que tú tengas que vaya un técnico cada 6 meses, cada mes, a que te mida la vibración y que si está desbalanceado, haga un procedimiento de balanceo, a lo mejor reparen la paleta, o a lo mejor pues todavía está bueno. Y ya cuando el plano no sirvan las paletas, entonces ya se hace el cambio. Y entonces, no, que es que mi jefe eso quiere. Bueno, pues está bien. Entonces ya se puso a hacer ¿cómo le llaman? La selección de un sensor de vibraciones para cada punto de esta torre de enfriamiento para que cuando son muy graves. ¿Y por qué querían? Porque resulta que ya habían tenido accidentes que por la corrosión grave que se generaba aquí, las paletas salían disparadas y ya habían golpeado a un cristiano por allá. Entonces, sí deja daños al personal, ¿no? Por efecto de la vibración. Otra es cuando ustedes tienen un rotor eléctrico, de un motor eléctrico, cualquier estructura. Si yo hago un procedimiento de balanceo y es necesario colocar un peso aquí, hay que buscar la posición más, bueno, no la posición me lo da el programa en donde voy a colocar el peso, pero hay que buscar la posición más idónea de donde lo voy a colocar para que cuando esté girando este peso no salga disparado por la fuerza centrífuga y entonces pueda dañar a alguien. Y una vez que este peso se desprenda, pues nuevamente esta máquina queda desbalanceada.
Entonces, eso es lo que... Bueno, y otro caso que les voy a comentar ahorita es respecto a hace un momento les mostré imágenes de los volantes de inercia que tienen los motores de los automóviles. Entonces, imagínense que este es un motor de automóvil y aquí tiene su volante de inercia acoplado en extremo, su campana y de aquí para acá la caja de velocidades, ¿no? Que tiene, y por acá debe estar el clutch que despeja el disco. Bueno, cuando alguien compra un automóvil, ¿qué espera de ese automóvil? Porque a lo mejor ya tenía carros viejitos y dice, ahora mejor me voy a comprar un carro nuevo. ¿Qué espera comparado con su carrito viejito, ahora con su carro nuevo? ¿O qué esperaríamos todos si compramos un automóvil nuevo? Pues que es más rápido o Ajá, no, más... es más rápido, ahorra combustible. Pero si tu carrito viejito te fallaba mucho cada rato, pues tú esperas que este automóvil nuevo no falle. Y la pregunta es, ¿creen que los automóviles nuevos saliendo de fábrica no tienen fallas? Si tienen, profe. Sí, sí tienen, sí, a veces salen con fallas de las líneas de producción y uno se pregunta, ¿pero por qué? A mí, por ejemplo, me sucedió una ocasión con un Suro que tuve hace como unos 10, 12 años más o menos. No era una pieza importante del motor, ¿no? Pero resulta que como a los 2 meses me hablaron, oiga, tiene que traer el automóvil porque se le va a cambiar. ¿Y qué tienes? No tiene nada, no me ha fallado. No, es que el limpiaparabrisas el que tiene no sirve y no es el del auto. Ah, catico, ¿pero por qué si no ha fallado? No, es que si usted intenta abrir el cofre no se va a poder abrir. Y pues sí, bueno, pues ya me dieron cita. Me voy a abrir el cofre y efectivamente, como tenía un mes que lo había comprado, pues nunca había abierto el cofre. Y resulta que al tratar de abrir el cofre chocaba con el limpiaparabrisas. Y bueno, ni modo. Ese es un caso muy sencillo, pero hay quienes salen con fallas en el motor, hay quienes salen con fallas en el sistema de frenos, etcétera, etcétera. Y entonces cada determinado tiempo les llaman y le dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Tienes que traer el automóvil porque hay que corregir el sistema de aceleración, hay que corregir el esto. Hace muchos años, no sé si todos estaban chamaquillos, no creo que recuerden, pero un cierto modelo de automóvil, sobre todo camionetas, cuando esas camionetas viajaban por un determinado tiempo en la autopista, de la llanta se desprendía la banda de rodadura de la llanta. El carro patinaba y bola se volcaba. Hubo muertos y eran carros nuevos. ¿Quién era el que fallaba? Fallaba la llanta. Y los carros eran nuevos. Entonces mandaron a llamar todos los modelos de autos de tal serie y tal, para que les cambiaran esas llantas. Bueno, un amigo me platicó, porque eso sí no es una experiencia mía, que este muchacho, este joven, este amigo trabajaba, digo joven porque yo también estoy joven, un chamaquillo como ustedes, este, este amigo trabajaba en una agencia de autos y en una camioneta, que más no recuerdo el modelo, creo que era Suburban, el motor vibraba a una exageración y mandaron a corregir el tiempo de encendido, mandaron a hacer esto, aquello, el otro, y el carro nunca dejó de vibrar. Pero si ustedes quieren devolver un carro en una agencia, es extremadamente difícil. Ustedes les van a decir, por ejemplo, yo tengo una camioneta Kia. Ahorita le falló un sensor del sistema de freno. Entonces en mi tablero está prendido siempre dos foquitos. Ya me dijeron que ya llegó y que en el transcurso de hoy me hablan para que yo lleve el vehículo. Pero ahora que fui a ver eso, escuché, como dice ahí, paré oreja. Y un muchacho acaba de comprar un carro y que su carro le fallaba y le fallaba. ¿Qué creen que le fallaba? La computadora del carro estaba fallando. Y le decía, no, que le vamos a actualizar el sistema, que le vamos a... Y les dice el señor, ¿sabe qué?
así con groserías, ya me tienen hasta la madre de esto, porque yo trabajo en una determinada empresa donde no me permiten estar saliendo a cada rato y yo venga con ustedes a que le actualicen el sistema, que le hagan esto. Ya cámbienle la computadora. Es que no ha llegado. Entonces, los carros nuevos fallan. Entonces, este carro le fallaba, era proceso de vibración y no daba ni nada, hasta que un día dice que este cuarto que se le corre, bajen el volante de inercia que va aquí y mándenlo al torno a rectificar. Llevaron este volante de inercia al torno, lo tornearon de nuevo, lo rectificaron y problema resuelto. Se acabó la vibración de un automóvil nuevo. Entonces, ¿qué pasaba? El proceso de manufactura del automóvil afecta. A veces el control de calidad no es bueno, no sé, vaya usted a saber, ¿no? Pero esas cuestiones tienden a afectar en un futuro. Bueno, regresando a los apuntes donde estábamos. Profe, ¿Hey? Adelante. yo tengo una duda. Ajá. Es que, por ejemplo, ve que luego se les lava el motor a los coches, pero Ajá. eso no les crea también un peso en algún componente del motor Se y lava el de motor. óxido, de No, corrosión. pero es que el motor lo lavan por afuera. No sé si te refieres a ese lavado. Sí, No. no le Como crean, no le hace algún daño. se supone que no. Mira, el lavado que tú haces por fuera no le afecta en nada a las piezas que funcionan adentro. La vibración de un motor se genera por el movimiento de las piezas internas, como los pistones, el cigüeñal, el árbol de leva, las válvulas. Todo lo que se mueva dentro del automóvil es lo que genera vibración. Y ese lavado externo no se hace por fuera. Ok, sí, sí. No se hace por dentro, entonces eso no le afecta. Ahora, en la actualidad, algunas agencias de autos, ¿qué es lo que a lo mejor probablemente sí te pueda afectar? Como ya no puedo dibujar aquí, imagínate que este es un motor de un automóvil. Adentro se mueven las piezas y hay aceite. Los aceites con el tiempo se ensucian. Por eso es recomendable cambiar el aceite cada determinado kilometraje del auto. Se use o no se use. Porque hay quien dice, bueno, a lo mejor no lo uso y no lo voy a cambiar cada 6 meses, pero lo puedo cambiar cada año. ¿Por qué? Porque Se hace internamente, gelatinoso. exacto, se echa a perder, eso iba a decir, se echa a perder. Bueno, ese aceite sucio que se genera acá es probable que sí se pegue en algunas partes del automóvil. Entonces, hay un lavado que ofrecen algunas agencias de auto que destapan por abajo el motor, por el cárter, y por abajo, sin desarmar todas las partes internas, le hacen un lavado por abajo interno al motor. Ese sí es un lavado interno y ese no le afectaría, al contrario, le va a beneficiar. Pero el lavado externo del motor, ese no. Oh, ya, ok, ok. Me imagino nada más le afectaría a algunos componentes Bueno, eléctricos y eso ahí. sí, eso sí, eso sí. Ok. De hecho, ese suro que yo tuve, cuando yo normalmente los que lavan los automóviles, pues deben de saber cuando lavan el motor del auto, una de dos, debe de lavarse cuando el motor está frío. Porque si tú le echas agua fría le vas a provocar un choquetero. Si el motor está caliente, el choquetero. Bueno, pero las cables que van a donde están las bujías de los pistones, traen un capuchón. Ese capuchón evita que entre el agua. Pero si el que tiene manejando la cárcel le dirige mucho el chorro directamente a ese capuchón, puede ser que el agua entre a la bujía y entonces cuando tú salgas va a fallar. Casi siempre cuando ese auto me lo lavaban, yo lo llevaba al lavado del motor, lo primero que hacía era secar, quitarle los chupones de todas las bujías y dejarlo que se evaporara el agua que se acumulaba adentro. Porque era casi seguro cada lavado del motor, pero no era porque genera corrosión, sino porque se colaba el agua. Entonces, el que lava el Oh, motor del ya, carro ya. debe tener cuidado de dónde va a direccionar el chorro de agua o hacerlo de manera muy alejada para que la presión no sea
tan grande sobre ciertos dispositivos. Me imagino que también le tendrían que tapar la computadora o algo así. Debieran de, pero no lo hacen. Y Oh, se ya, ya. supone, debieran de, pero nadie lo hace. Eso sí te lo aseguro. Bueno, ¿qué otro tema nos hace falta ver? Vamos a darle rapidez a esto. Los rotores se pueden clasificar por su forma de comportarse, si son rígidos o son flexibles. Cuando un rotor, si yo calculo la velocidad de operación con respecto a la velocidad crítica, es decir, la que van a calcular en ese rotor, si la velocidad de operación con respecto a la velocidad crítica, esa relación es menor que 0.75, el rotor se dice que es flexible, es decir, no se pandea por el efecto de rotación. Si el rotor, esa relación de operación, es decir, la velocidad de operación entre la velocidad crítica o su frecuencia natural, en otras palabras, es mayor a 0.75 esa relación, el rotor tiende a pandearse. Es lo que vimos la vez pasada como cabeceo. Ahora, los rotores, depende de la geometría que tengan, es que pueden tener una, dos o tres velocidades críticas. Porque hay rotores que no tienen hay ejes que no tienen acoplado un solo rotor, sino tienen dos, tres rotores acoplados. Entonces, o hay rotores que son muy anchos y tienen diferente configuración geométrica, y entonces esos rotores tendrían una, dos, tres velocidades críticas. Y entonces, cuando un rotor tiene una velocidad crítica, nada más se pandea así, hacia arriba o hacia abajo, como lo tienen representado aquí. Pero cuando tiene dos velocidades críticas, su pandeo es una hacia arriba y otra hacia abajo, es decir, como forma de S. Tiene un punto de inflexión en el eje neutro. Y si tiene tres velocidades críticas, pues ya se pandea como una culebra, como esta que está aquí, tiene dos puntos de inflexión. Entonces, el hecho de que un rotor tenga dos, tres velocidades críticas depende de su geometría o de la cantidad de rotores acoplados en un eje. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir aquí? Lo ideal es que esta máquina rotatoria o las máquinas nunca operen en cercanos a las velocidades críticas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben ahorita que si un rotor es de una velocidad crítica, cerca de ese se dan los picos de vibración. Igual va a suceder en la segunda o en la tercera velocidad crítica. Entonces, siempre las máquinas operan en valores intermedios, entre la segunda y la tercera, o entre la primera y la segunda. O puede ser que alguien opere abajo de la primera. Por eso es importante conocer las velocidades críticas de las máquinas. Profe, Bien. ¿Sí, adelante? tengo una duda. O sea, la velocidad crítica entonces es cuando se presenta la resonancia. Exacto, pero la velocidad crítica en sí no es la resonancia. La velocidad crítica es la frecuencia natural que tiene el dispositivo mecánico. Ese es el parámetro que te va a servir para tú tomarlo en comparación. Vamos a suponer que tú tienes este rotor y este rotor tiene una velocidad crítica de 700 revoluciones por minuto. Esto, esta es su frecuencia natural que tú calculaste como la raíz de K sobre M. Pero cuando tú lo pongas a operar, ¿qué va a superar? Si son 750 revoluciones por minuto, pero si tú lo operas normalmente a 100 revoluciones por minuto, pues va a comportarse como un rotor rígido. Pero si tú lo operas a 1700 revoluciones por minuto, lo más seguro es que se comporte como un rotor flexible. Pero ¿quién va a dar, quién te va a dar la velocidad crítica? Te lo da la frecuencia natural. No te lo da, no es un parámetro que depende depende de la rotación, sí. ¿Por qué? Porque la velocidad crítica es una velocidad de rotación. ¿Con qué la vas a comparar? Con la velocidad con la que va a operar la máquina. Y si te da estos parámetros, tú puedes decidir si es rígido o es flexible. No sé si Conviene más el rígido. Pues no es que convenga más el rígido, eso depende del dispositivo en cuestión. Conviene el rígido porque no cabecea, pero hay máquinas que operan a altas revoluciones y esa es su operación normal. O Sí, sí. sea, entonces yo no puedo decir, aquí te mentiría si digo, es mejor el rígido. No, no es que sea mejor, ya cada máquina tiene su velocidad de operación y así se comportará como rígida o como flexible.
así es su forma de operar. Entonces, porque así lo marca el proceso de manufactura, vaya usted a saber cuál. Entonces, normalmente los motores eléctricos, ¿cuál es su velocidad de operación? 1750 revoluciones por minuto, pero hay motores eléctricos que trabajan a más velocidad. Entonces, ya eso depende del fabricante, ¿no? Y el fabricante se tiene que ajustar para que su rotor, su frecuencia natural de su rotor no sea la frecuencia de operación. Entonces, ahí es, desde la fábrica ya viene diseñado esa parte. Ven, ahora, Profe, entonces, sí, adelante. cuando, como del tema pasado, cuando la frecuencia natural sea igual a la frecuencia a la que esté operando, ahí sería la velocidad crítica más alta, me imagino. Exacto, ahí es cuando coincidiría ahí entra lo que me preguntó hace rato tus compañeros. Cuando igualan las dos, es cuando entra el fenómeno de resonancia. Ah, Por ok. eso siempre buscan conocer esos parámetros para ver que el motor o el rotor nunca trabaje cerca de la resonancia o nunca trabaje cerca de la frecuencia natural. Porque deben de entender dos cosas, que una cosa, la frecuencia natural depende de los parámetros geométricos y de la masa del rotor. La frecuencia natural del rotor, de un rotor simple como este, es raíz de K sobre M. ¿De qué depende? De la constante del resorte de la flecha y depende de la masa. Pero si ya tengo De más hecho, flechas, sí, adelante. en un ejercicio de tarea, Ajá, decía lo del cambio de diámetro y sí exacto, afectaba, exacto. sí había una Sí, diferencia. sí afecta. Entonces, por eso les digo que la frecuencia natural es un parámetro que depende de las características geométricas de la pieza. Y la velocidad de operación, esa no, esa yo la puedo variar, aumentar o disminuir. Pero un motor eléctrico ya trae una frecuencia natural de fábrica. Y, y la velocidad de operación se la dan ¿con qué? Con la cantidad de bobinas que le ponen, con el diámetro de los conductores de la bobina. Con eso le van a dar la velocidad de operación. Y esa velocidad de operación que le dan seguramente no coincide con la frecuencia natural del rotor. Y cuando esas dos las hacemos coincidir es cuando decimos, esa es la velocidad crítica. Profe. Sí, adelante. Adelante. Entonces se le dice crítica porque al momento que la velocidad de operación se acerca a esa velocidad crítica, me Ajá. imagino que entra en resonancia, ¿no? A eso se refiere con Exacto. crítico. A eso se refiere que sea crítico el caso, porque va Ah, a disparar la vibración mucho y se puede dañar el equipo más de lo normal. Por eso cuando una Profe, máquina, espérame tantito antes que se me vaya, por eso cuando una máquina, vamos a suponer que tiene dos velocidades críticas, primera y segunda, y cuando está trabajando su velocidad de operación es entre la primera y la segunda. Cuando la máquina la van a detener y va a pasar por su primera velocidad crítica. Aquí se va a disparar. El cambio o el pase, que le llaman en la industria, debe ser lo más rápido posible, que no se detenga mucho tiempo la máquina aquí. ¿Por qué? Porque va a haber un pico de vibración que va a dañar mucho los cojinetes. Y lo mismo cuando la prendan, la arranquen, procuran que la velocidad de operación no se detenga en esta velocidad crítica, que pase lo más rápido posible para no afecte los cojinetes nuevos o el mantenimiento que hicieron. Ahora sí, dime. que le iba a preguntar o sea, supongamos que una máquina pues, ya está Ajá. diseñada y que la frecuencia natural es muy diferente a la frecuencia a la que está De trabajando, ¿no? operación, exacto. De operación, pero puede que en algún caso se alineen o Eh, no se, o bueno, algo que pueda provocar la alineación, se pueden ajustar esas frecuencias en el proceso de arranque o el proceso de paro. pero fuera de eso ya no hay algo Fuera que de me eso, no, ese riesgo. porque mira, la otra situación sería lo siguiente. Eh, mira, puede ser que, vamos a suponer que este sea el rotor de un motor eléctrico y está instalado en su carcasa, ¿no? Vamos a imaginar esto que es. Y aquí están las La bobinas, masa, la masa, aquí están las que la bobinas. masa cambie. Espérate tantito, no me corte la idea. Entonces aquí están todas las bobinas que le dan la velocidad de operación de este rotor.
Y tú me dijiste ahorita, bueno, seguramente esta velocidad de operación de este rotor, cuando está trabajando en el motor, no coincide con la frecuencia natural de todo esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si este motor se quema? Lo llevas a un taller y dices, ¿qué van a hacer? Cambiar el embobinado y cambiar el barniz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mucho de lo que hacen es lo siguiente: sacan todo el alambre y lo pesan. Para que esa misma cantidad de alambre, cada bobina le sacan los alambres, lo pesan, y luego nuevamente, en cada bobina le enrollan la cantidad de peso de alambre que tenía, para evitar precisamente cuando termine este rotor ya armado, junto con su barnizado, evitar mover. Claro que el que hace ¿cómo se llama? La reparación no se da cuenta de lo que hace, pero trata de colocar la misma cantidad de arrolladuras de alambre que tenía cada bobina para que quede balanceado lo más posible. Pero ¿qué sucede? 100% seguro que aun cuando ya hayan terminado de reparar ese rotor, va a estar desbalanceado un poco. Entonces, ¿qué hacen? Se lleva a un taller de balanceo, que son pocos los que hay, y hacen el balanceo del rotor después de haberlo reparado. Pero lo más seguro es que después de haber hecho la reparación, como más o menos colocan la misma cantidad de bobinas de alambre enrollado, no va a variar mucho la frecuencia natural y no se va a ajustar con la frecuencia de operación. Ahora sí. Oh, ya, ok, ok. Entonces, lo único que me podría afectar en ese caso, nada más sería el cambio de masa, si Exacto, hubiera. el cambio de masa. Pero como tratan de poner siempre la misma masa, muy poco va a afectar el cambio de masa. Ok. De hecho, desde un inicio, una de las cuestiones que hace el embobinador es colocar la misma cantidad de alambre para evitar vibraciones, pero al evitar vibraciones, están evitando ajustarse las frecuencias. Que eso no lo saben ellos, lo sabrías tú como ingeniero. Sí, es lo que estaba pensando. Pero, 100% seguro, todos los rotores después de reparados quedan desbalanceados un poco. Y hay que llevarlos al taller de alineación, no de alineación, taller de balanceo. Hay que buscarle un motor de 20, de 30, de 40, 50 caballos. Ahora, la bomba de mi casa, que es chiquitita, de un cuarto caballo, pues eso no, ya generalmente compramos una nueva. No vale la pena en la actualidad hacer un embobinado. El motor de la licuadora de su casa, eso no vale la pena hacerle un embobinado a él, porque les va a salir más caro que comprar una nueva. Esas son de úsese y tírese, ¿no? Y una rectificación sale caro, o sea, de eso. ¿De cuál? Que una ¿El vez que ya rotor? lo. Ajá, Es que ya. mira, es que mira, aquí tienes que decirme dos cosas. Rectificación, por ejemplo, de un disco como este, rectificación es cuando lo maquinan de nuevo y le desbastan una determinada cara o desbastan el diámetro de la cara. Eso se le llama rectificación de dimensiones. Y cuando hablamos de aquí de la masa cambiar, se llama reparación o mantenimiento. Y aquí no es una rectificación de nada, simplemente es un mantenimiento para que aprendas a diferenciar. Ok, ok. ¿Sí? Entonces Sí. aquí, este no es una rectificación, es un mantenimiento, una reparación. Y aquí, si yo este disco lo mandara a rebajar un poco esta cara o maquinar su diámetro, bajarlo, entonces ahí sí se llama rectificación. Bien. Bueno, Ok. ya nada más, déjame terminar esta parte porque sí me quiero quedar en esto terminado. Los rotores se pueden clasificar como corto o largo. Todo rotor tiene un diámetro y tiene una longitud o un espesor. Si la relación que hay entre la longitud y en el diámetro es menor o igual a 0.1, se le llama rotor corto. Si es mayor a 0.1, entonces el rotor se llama largo. Y el rotor largo se balancea en dos planos, el plano 1 y el plano 2, como mínimo. Y los rotores cortos se balancean en un solo plano. Por ejemplo, el ventilador de su casa se balancea. Solo el ventilador se balancea en un plano.
El eje del motor donde va la masa, como dijeron hace un rato, ese se balancea en dos planos, en un extremo y el otro, porque es un rotor largo. Y los rotores largos, otra forma, los tipos de balanceos que hay balanceo estático y balanceo dinámico. El balanceo dinámico tiene que ser a una velocidad cercana a la operación del motor o del rotor, y el balanceo estático se hace a una muy baja velocidad, es decir, que normalmente tiende a ser un balanceo por tanteos. Ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? El que iba a preguntar al último que lo corté. No sé. Alguien iba a preguntar. El último que habló, no, algo me iba a preguntar. Nada más que le dije que me diera chance de terminar esta. ¿Quién era el que...? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿De qué depende de cuántas velocidades críticas tenga un motor? pues lo mencionamos hace un rato, depende de la geometría del rotor, porque hay rotores que son como estos que están aquí largos y tienen diferente configuración geométrica, puede tener 2 o 3. O hay flechas que tienen acoplados. Por ejemplo, esta flecha que está aquí tiene un rotor, pero si yo aquí al lado colocara otro rotor más pequeñito o luego otro rotor más grande, entonces tendría 3 velocidades críticas. Eso depende de la geometría de la flecha, que es una combinación, si tú te das cuenta, entre la masa y la constante de resorte. Entonces, de eso depende la velocidad crítica o la frecuencia natural. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día lunes.